Bueno, Hitler llegó al poder porque Alemania después de la Guerra Mundial I estaba hecha pedazos por el Tratado de Versalles, que le quitó muchos territorios y desconectaron a Danzig. El partido de Hitler ganó porque prometieron al pueblo alemán llevar a Alemania a la gloria de nuevo, lo que llevó a la invasión de Austria, Checoslovaquia y Polonia. Dato curioso: Hitler fue un soldado de la Primera Guerra Mundial. En 1940, muchos pensaban que Francia tenía uno de los mejores ejércitos del mundo. Tenía más tanques que Alemania y la famosa Maginot. Pero cometió un error fatal. Esperaba un ataque frontal como en la Primera Guerra Mundial. En cambio, Alemania atravesó el bosque de Ardennes, zona que Francia creía difícil de cruzar. Los alemanes avanzaron rápido con tanques, aviones y comunicaciones modernas. Mientras los aliados reaccionaban lento, quedaron rodeados. En solo 6 semanas, París cayó y Francia pidió armisticio. No fue por cobardía. Fue por estrategia, velocidad y sorpresa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania rodeó casi por completo a Suiza. Muchos pensaban que sería invadida pronto. Pero conquistar Suiza no sería fácil. Sus montañas, túneles destruidos y ejército preparado harían la invasión muy costosa. Además, sus bancos y comercio también le servían a Alemania. Por eso, aunque tenía planes, Hitler nunca la invadió. Suiza sobrevivió rodeada de guerra, y además beneficiaba a los aliados y a las potencias del eje. Suiza no sobrevivió por suerte, sobrevivió por ser neutral. En 1940, Italia pensó que invadir Grecia sería fácil. Pero el ejército griego resistió con fuerza y contraatacó en las montañas de Albania. Los italianos sufrieron mala logística, frío extremo y errores de mando. Fue una humillación para Benito Mussolini. Al final, Alemania tuvo que intervenir para salvar a su aliado. En 1939, la Unión Soviética invadió a Finlandia pensando que sería fácil. Pero los finlandeses conocían la nieve, usaban esquís y atacaban rápido en los bosques. Miles de soviéticos murieron por el frío y malas tácticas. Aunque Finlandia perdió territorio, demostró que un país pequeño podía resistir a un gigante. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaban que España se uniría a Alemania. Francisco Franco había recibido ayuda alemana en la Guerra Civil Española. Pero España estaba destruida, con hambre y sin recursos para otra guerra. Franco pidió demasiado a Hitler para entrar, y Alemania no quiso pagar el precio. Por eso, España se mantuvo oficialmente neutral. Y evitó otra catástrofe: en España no hubo héroes perfectos. Hubo una guerra entre dos visiones del país. España fue el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia apoyaron a Franco, mientras la URSS apoyó a la República. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía estaba en una posición clave entre Europa y Asia. Tanto Alemania como los aliados querían que entrara la guerra. Pero Turquía sabía que luchar sería arriesgado y costoso. Por eso se mantuvo neutral casi toda la guerra, comerciando y ganando tiempo. Solo en 1945 declaró la guerra a Alemania, cuando el conflicto ya estaba decidido. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irlanda decidió mantenerse neutral para proteger su reciente independencia. Pero Alemania veía la isla como una posible base contra Reino Unido. Hitler incluso aprobó un plan llamado Operación Green, pensado para invadir Irlanda si también se atacaba Gran Bretaña. Sin embargo, el plan nunca se realizó. Irlanda siguió neutral, mientras la guerra ardía a su alrededor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia parecía una gran potencia. Pero su ejército tenía muchos problemas. Sus tanques eran débiles, faltaban recursos y muchas tropas no estaban preparadas para guerras modernas. Italia sufrió derrotas en África, Grecia y otros frentes. Al final, Alemania tuvo que ayudar constantemente a su aliado. Por eso muchos consideran a Italia el punto débil del eje.
En 1940, Francia había caído y gran parte de Europa estaba bajo control alemán. Reino Unido quedó prácticamente sola frente a Hill. Alemania intentó destruir la Fuerza Aérea Británica con bombardeos masivos durante la Batalla de Inglaterra. Pero los pilotos británicos resistieron y evitaron una invasión. Fue una de las primeras grandes derrotas de Hill en la guerra. En 1942, Alemania intentó conquistar la ciudad soviética de Stalingrado. La batalla se convirtió en una lucha brutal calle por calle, entre ruinas, frío extremo y hambre. Miles de soldados murieron mientras la Unión Soviética rodeaba al ejército alemán. Finalmente, Alemania se rindió en 1943. Muchos historiadores consideran Stalingrado el inicio de la caída de Hill. En 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Hitler y Stalin prometieron no atacarse, mientras dividían partes de Europa. Pero Hitler nunca pensó cumplir el acuerdo. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la enorme Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética por sorpresa. La traición inició una de las guerras más sangrientas de la historia. En 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba terminando y Alemania ya había caído. Pero algunos líderes británicos temían que la Unión Soviética se volviera demasiado poderosa en Europa. Entonces surgió un plan secreto británico llamado Operación Impensable. La idea era preparar una posible guerra contra la Unión Soviética, incluso usando tropas alemanas capturadas junto a británicos y estadounidenses. Al final, el plan fue considerado demasiado peligroso. Y nunca ocurrió. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba perdiendo la guerra y quedándose sin recursos. Entonces aparecieron los comas, pilotos que estrellaban sus aviones contra barcos enemigos en ataques suicidas. Japón esperaba frenar el avance de Estados Unidos usando miedo y destrucción masiva. Miles de jóvenes murieron en estas misiones. Pero aunque causaron daño, no pudieron detener la derrota japonesa.